Hey, ¿qué onda? Continuamos con las últimas 5 preguntas de Génesis antes de terminar. Algo que había querido hacer era grabar únicamente en el estudio porque sí es mucho mejor la calidad. Sin embargo, han sido semanas muy ajetreadas, complicado poder acomodarme. Entonces ahorita estoy cargando mi carro y tengo 12 minutos para que termine de cargar y como que se me prendió el foquito y dije, no he grabado la pregunta todavía. Son 5 preguntas en total que quiero subir. Hoy es martes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y nada, grabé una la semana pasada porque así estaba de tiempo. Entonces, bueno, la pregunta de esta semana es, la pregunta ese día es, ¿hay evidencia arqueológica o histórica que respalda los relatos de Génesis? Específicamente hablando de Abraham, porque más de la mitad del libro se trata de Abraham y su familia. Y una de las críticas más grandes que recibe la Biblia es cómo puede tener datos tan fuertes, tan significativos, como el patriarca, tanto para la nación hebrea, israelita, como para los árabes, porque los árabes también dicen ser descendientes de Abraham. Entonces, pues ahí o sea, estamos hablando de miles de millones, ya contando los árabes. Entonces, si tantas personas trazan su linaje a Abraham, ¿por qué no hay evidencia arqueológica o histórica acerca de estas figuras? Y lo hablé un poco cuando hablamos de la Torre de Babel. Estamos hablando de cosas tan antiguas que no deberíamos de esperar encontrar un relato extra bíblico, y sería un milagro, no imposible, pero un milagro que se encontraran evidencias arqueológicas. Entonces, específicamente en la Torre de Babel, es consistente con lo que se sabe de Sumeria hace 5000 años, que existían esas pirámides tipo zigarots, que eran el punto de encuentro con los dioses. Entonces, cabe perfectamente dentro de la arqueología que hayan querido hacer el zigarot más grande para llegar hasta los cielos, pero no hay ninguna evidencia de la Torre de Babel específicamente, ni siquiera de la confusión de los idiomas. Entonces, también con Abraham. Abraham, no solamente hay personas que dicen, ¿por qué una figura tan importante, que viajó tanto, que era tan rico? No hay ningún registro de él en Egipto, que nos dice Génesis que fue, o de los vecinos, o tiene interacciones con otras naciones, salió de Ur de los Caldeos, que es Babilonia. ¿Por qué nada lo menciona? Y lo que ahí diría es, tenemos que tener en cuenta que los egipcios, por ejemplo, eran excelentes manteniendo registros y recuentos. Pero ellos no van a estar mencionando lo que sucede con un desconocido de otro lugar, o con otras religiones, o con los inicios de otras fes. Eso no les interesa ni les incumbe. Y igual, o sea, ¿cuántas evidencias hay fuera de los escritos de Babilonia, acerca de Babilonia? Muy limitados, y los que hay es cuando van a la guerra con los egipcios o con los asirios, pero no 5000, 4000 años antes de estas fechas, no 2 o 3000 años antes de Cristo, que probablemente Abraham es como 2000 años antes de Cristo. Entonces, en ese entonces ya existían Egipto, Asiria, Babilonia, ya estaban teniendo registros, pero existe tan poquito incluso de ellos, los imperios más grandes con los reyes más conocidos. Y si existe, es su propio escrito. A lo que digo es, sí deberíamos de ver la Biblia no solamente como un texto religioso, sino como la historia hebrea que fue comunicada de manera verbal hasta que por fin Moisés la escribió. Ahora, no estoy diciendo que el Génesis es primordialmente un libro de historia. Ni siquiera debería de leerse como un libro de historia. Pero si lo quieres ver como un libro de historia, sí se puede ver también de esa forma. Entonces, por ejemplo, hay personas que atacan el recuento de Génesis porque dicen que en los días de Abraham no habían camellos domesticados, y en Génesis específicamente dice que Abraham tenía camellos que habían sido domesticados. Entonces personas dicen, ven, no es confiable.
Yo digo, ok, también tenemos que entender que la Biblia no se escribió Moisés en un trance y Dios le dijo palabra por palabra. O sea, Dios inspiró a Moisés y todo lo que viene en la Biblia es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, pero no significa una de dos cosas. Que a lo mejor no eran camellos y puso camellos. Para mí no es el fin del mundo. O a lo mejor sí había camellos domesticados y la arqueología no se ha percatado. Y esto ha pasado muchas veces. El más grande de estos es los hititas. Los hititas eran un imperio gigante que está en todo el Antiguo Testamento. Y no había recuentos arqueológicos de ellos. Entonces dicen las personas, ¿cómo puede alguien que está casi en su apogeo, estaba al nivel de Egipto? ¿Cómo puede una nación que está al nivel de Egipto tener cero evidencias arqueológicas? Hasta que los encontraron y había de sobras. Entonces, por cientos de años personas criticaban a la Biblia por inventar un pueblo que resulta que no solamente existió. A mí me tocó ir a la tumba de Ramsés II y ver los jeroglíficos de su guerra con los hititas. O sea, es un hecho que existen, pero por cientos de años. Entonces, a lo mejor en 20 años van a escribir, ah, mira, sí estaban domesticados los camellos. Pero clavarte por eso. Otra cosa que la gente se clava es por los números, que los números antiguos todos son súper inflados. Lees Heródoto, que es el historiador, él lo conoce como el padre de la historia, y cuando él describe a los persas dice que son un ejército de 5 millones, que cuando llegan a un río agotan el agua del río tomándosela. Y los historiadores saben, imposible, o sea, hoy en día no hay, los ejércitos grandes son ejércitos de medio millón, ¿no? Y entonces pensar en un ejército de 5 millones, también hay una parte, eso no es en Génesis, pero hay una parte que dice que los etíopes llegaron a atacar a Jerusalén con un ejército de 1 millón. Y la gente dice, no, pues no, ok, los números están inflados, pero si rascamos vamos a ver que sí, efectivamente, los etíopes hicieron una invasión de Israel con un ejército masivo. Ahora, se van a poner a contar. No, van a usar las métricas que habían en ese momento y son los números que van a usar. Lo más importante no es ver la Biblia como un libro de historia, pero es importante reconocer que sí es historia. Es la historia de los hebreos, contada por los hebreos. Y como digo, no solamente hay evidencias que respaldan sucesos como la Torre de Babel, que es evidente que así se daba, o el diluvio, que hay otros recuentos de la era que recuentan un diluvio mundial. También nadie ha tenido más críticos que la Biblia y sigue habiendo cada evidencia que sale respaldando la credibilidad de la Biblia. Uno pensaría que en pleno siglo XXI ya la Biblia hubiera sido descartada como un documento no confiable si es que fuera no confiable. Pero el hecho que algunas de las mentes más brillantes del mundo han dedicado su vida a buscar contradicciones o buscar mitos o falsedades y no pueden, te da a entender, ok, es confiable en su historia, pero más que eso es confiable en la teología que forma y en el Dios al cual apunta. Entonces, siempre la gente va a criticar. Y con Abraham es imposible, casi, o sea, podría haber un milagro, que haya un registro extra a la Biblia arqueológico de él. No era un rey, no había una nación en ese momento, no fueron a la guerra con Asiria o Egipto o Babilonia. Sí fueron a una guerra con una coalición de 5 ciudades que pudo ganar con no 3,000, no 300,000, con 300 soldados. O sea, esa es la magnitud de la guerra. Eso es a pequeña escala. Entonces no debe de suponer uno que va a poder encontrar registros más allá de la Biblia. Al contrario, la pregunta es entonces, ¿lo que está en la Biblia es confiable? La respuesta es sí.